Gracias, ya estamos aquí en el último bloque del Observatorio Político y como todos los martes, en el último bloque cuento con la presencia de mi estimado amigo y compañero Esteban Cherañuc. Ope, mi amigo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, un saludo para la audiencia y para todos los que están tras de cámaras ayudando a que esto salga. Gracias, mi amigo. Me gusta el temón que elegimos para hoy, Sí. que es esta situación de Albania con una ministra hecho por la inteligencia artificial. Vamos a aprovechar, primero que nada, yo le comento que vamos a aprovechar los conocimientos del amigo Esteban Cherañuc, porque no solo es un versado en política, sino que es de profesión informática, así que va a darnos muchas luces sobre la cuestión. Pero paso a relatarles rápidamente para aquellos que no estén enterados, ¿verdad? De igual manera es algo que sucedió hace una semana y pico más o menos, que la inteligencia artificial se abre paso en la política. Albania nombra a una ministra, bueno, y Japón también ya puso un líder partidario generado con la tecnología de la inteligencia artificial. En Albania se presentó a Diela, que en el idioma de ellos significa sol, ¿verdad? Que es la nueva funcionaria del gobierno digital para combatir la corrupción. En el caso de Japón, un partido político nombrará a una inteligencia artificial como su nuevo líder tras la caída de su fundador. Pásale rápidamente la noticia. Como previó el cofundador de Microsoft, Bill Gates, en febrero pasado, con la llegada de la IA, los humanos no serán necesarios para la mayoría de las cosas. Dicho y hecho, ahora la inteligencia artificial ya comienza a reemplazar a los políticos a nivel global. Albania, justamente, primera ministra generada con esta tecnología, con el objetivo de que el país esté libre de corrupción, ¿verdad? Ellos en Albania particularmente apuntan a las licitaciones, Sí. ¿verdad? Que las licitaciones acá y en todos lados son los principales focos de corrupción. Vieron que acá muchas veces hacemos foco en el funcionario público que gana un salario mínimo y decimos, no. El principal foco de corrupción acá y en cualquier parte son las licitaciones. Ahora, en el caso de Japón, un partido político va a tener un nuevo líder que también será por inteligencia artificial. Inicialmente esta IA en Albania, que se llama Viela, estaba asesorando a ciudadanos sobre cómo navegar para los servicios públicos en línea y demás. Y la semana pasada, el jueves pasado, si no recuerdo, Edi Rama, que es el primer ministro de Albania, anunció la incorporación de la ministra digital a su gabinete. Esto generó muchos revuelos, de hecho, en el Congreso de Albania. Sectores opositores protestaron por esto, mencionaron su clarísima inconstitucionalidad, claramente. O sea, por lo menos yo no he visto ninguna reforma constitucional de Albania en ningún país del mundo que diga incorporemos ¿cómo decirlo? no humanos al gobierno, ¿verdad? Entonces estamos ante esta situación. Realmente es un caso sui generis, es la primera vez en la historia que sucede eso, así que mi amigo Esteban Cherañuc, yo te paso la pelota para empezar a desarrollar esto. Bueno, antes que nada, hagamos un par de planteamientos respecto a esto. ¿Qué es una inteligencia artificial? ¿Verdad? ¿Por qué decimos que esta Diela es una inteligencia artificial? Una inteligencia artificial, lo que llamamos coloquialmente una inteligencia artificial, es un programa de computadora que simula ciertos procesos que nosotros consideramos como humanamente inteligentes. En este sentido, la inteligencia artificial como sí misma es un área de la ciencia de datos en donde se trabaja para generar este tipo de comportamientos que tienen similitud con la inteligencia humana. Hay muchos tipos de inteligencia artificial, particularmente estas inteligencias artificiales son lo que se llaman modelos de lenguaje. ¿Qué es un modelo de lenguaje? Un modelo de lenguaje es un modelo que intenta predecir
en base a datos estadísticos y en base a una recopilación de datos bastante importante, intenta predecir cadenas lingüísticas. ¿Qué sería esto? Predecir o interpretar el lenguaje humano. Claro. Interpretar y reproducir el lenguaje humano, en este sentido. Esto viene particularmente de un tema un poco filosófico, ¿verdad? Que está muy instalado en lo que es la gran cultura tecnológica de nuestra generación, el gran pensamiento, los grandes polos de pensamiento tecnológico, en donde penetró mucho esta idea de que cualquier problema que existe en la humanidad es un problema de lenguaje, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Y claro, es un poco compleja la idea y yo tampoco no es que la manejo tan bien, pero cualquier problema que uno puede expresar es un problema determinado por las condiciones lingüísticas que tiene este problema para ser tanto propuesto como resuelto. Entonces, mientras uno tenga una vía lingüística para llegar a una solución, puede llegar a esa solución. A ver, un poco si lo puedo interpretar, pero básicamente quiere decir, yo y vos, Chera, estamos peleando por algo y si no estamos pudiendo resolver esto porque no estamos hablando bien nada más. O elimina la variable conflicto. No, tiene más que ver con que si algo es consistente lingüísticamente es muy similar a una verdad, y si algo se puede expresar en base al conocimiento lingüístico que tenemos, eso es parte del corpus de conocimiento científico, ¿verdad? Entonces, reduce todos los problemas en general a problemas de lenguaje, a problemas de tipo lingüístico, ¿verdad? Okay. Entonces, por ejemplo, si vos le preguntás lo que se hace generalmente, le preguntás a una inteligencia artificial, qué sé yo, resolveme esta ecuación, la inteligencia artificial lo que hace es verifica los aspectos lingüísticos de su cuerpo de conocimiento y a partir de ese cuerpo de conocimiento genera una vía lingüística para resolver el problema. Es complejísimo en términos filosóficos y de hecho es algo, algún experto en filosofía lo entenderá mejor, ¿verdad? Claro. Pero va un poco por ese lado, ¿verdad? Entonces, ¿qué son estas inteligencias artificiales que son modelos de lenguaje? Son básicamente eso, son a gran escala grandes predictores de texto. ¿Ves cuando vos tenés estás en tu celular, sí, y empezás a escribir y tenés activado el predictor de texto? Sí. Lo que termina pasando es que te va autocompletando, te va encontrando caminos para lo que vos querés decir. Claro. La inteligencia artificial, estos modelos de lenguaje, funcionan bastante parecido a eso, con mecanismos mucho más sofisticados. Cuando vi las reacciones a esta noticia, vi que mucha gente lo ve como optimismo. Hay una suerte de gran relato político que ya viene de los 90, ¿verdad? De que todos los conflictos pueden ser solucionados mediante la tecnología. De hecho, el advenimiento del internet a nivel masa, ¿verdad? Que en los años 90 fue la idea, bueno, ahora vamos a ser todos autónomos, libres, no sé qué. Y veo con esa misma lógica, una lógica tecno-optimista, pero, a ver, la inteligencia artificial, y corregirme si estoy equivocado, a la larga es algo que es programado por seres humanos nada más, o sea, no es nada que emerge de la nada o que está en el éter y está por encima de todos los seres humanos y es totalmente imparcial y objetivo y ya, sino que a la larga hay 2 o 3 personas que la están programando. Y el caso de Albania, por ejemplo, señala el gobierno de ese país, ok, nosotros lo que queremos hacer es eliminar la corrupción por la cuestión de licitaciones públicas. Pero vos me dirás, mi amigo, que de hecho sos del área, yo puedo programar, por ejemplo, bueno, de cada tantas licitaciones, uno va a fulano, que es mi socio, el otro a mengano y el otro a sultano. Y te ahorras encima el costo político, porque vos decís, porque como gobierno, yo no fui, como diría Bart Simpson, yo no fui, fue la IA.
Claro, eso sería la forma más burda de actuar, por así decirlo, ¿verdad? Hay formas de hacerlo mucho más sofisticadamente, pero en esencia el principal problema es ese. El principal problema es que la tecnología tiene una apariencia y tiene una fama y una construcción en la mentalidad del público de que es algo neutral. ¿Por qué? Porque no implica sentimientos y porque supuestamente se maneja solamente en base a datos, ¿verdad? Acá hay varias cuestiones que argumentar. Primeramente es eso que vos decís. Todo programa informático al fin y al cabo está programado por alguien. Sí. Alguien se sienta, lo escribe, a veces son equipos más grandes, a veces es más organizado, a veces menos organizado, a veces es más abierto y más público la lógica que se utiliza para programar, a veces menos, ¿verdad? A veces es restringido, está protegido por propiedad intelectual. Entonces ahí tenés una primera capa, por así decirlo, nebulosa, en donde pueden pasar cosas, ¿verdad? Puede venir alguien y programar algo intencionadamente para que tenga en cuenta algún aspecto específico, ¿verdad? Lo segundo es una capa relacionada ya a los datos, ¿verdad? Estos modelos de lenguaje y estas inteligencias artificiales que se basan en aprendizaje, lo que hacen es recolectar datos y a través de distintos algoritmos de análisis de esos datos va extrayendo conclusiones y va extrayendo un modelo, ¿verdad?, que genere resultados. Un ejemplo clásico de este tema es, por ejemplo, los sistemas de análisis de riesgo, ¿verdad? Los sistemas de análisis de riesgo, ¿qué hacen? Bueno, se fijan un montón de datos de gente que ya, análisis de riesgo en créditos, por ejemplo, se fijan un montón de datos de gente que ya ha sacado créditos y cómo ha respondido con los pagos. Si vos tenés datos de 10 personas, no es tanto lo que podés aprender de eso. Si tenés datos de millones de personas que sacaron crédito, vos podés construir a partir de esos datos información precisa. Entonces los datos lo que te van a ir diciendo es qué variables son más importantes para definir el riesgo sobre un crédito. Es decir, podés entender los montos, podés entender la condición económica de la persona, su edad, su categoría laboral, cuánto sacó, todo ese tipo de cosas podés meter en la máquina y a partir de unos algoritmos podés interpretar esos datos para establecer un modelo que te prediga, por ejemplo, cuál es el riesgo de una persona que venga a pedir un crédito, por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Ese es un ejemplo clásico. Ahora, estos modelos de lenguaje obviamente de algún lado tienen que sacar sus interpretaciones de datos, tienen que tener su fuente de verdad. Claro, ¿quién le dice verdad? ¿Quién le dice lo que es la verdad a esa inteligencia artificial? El que la configura. El que la configura y el que la configura de dónde saca esos datos, ¿verdad? Claro. Este es un gran tema, por ejemplo, con creo que se publicó hace poco como ChatGPT extraía los datos y de dónde extraía, y su principal fuente, por ejemplo, es Reddit, que es un sitio de opinión básicamente. Claro. Entonces, su principal fuente son opiniones, no, por ejemplo, fuentes académicas. Ok. Entonces, ahí hay un tema de qué fuente de datos uno escoge, y no solo de qué fuente de datos uno escoge. Esa sería la segunda nebulosa, en donde uno puede direccionar la fuente de datos que escoge para que el modelo que se presenta como neutral y objetivo te incline a darte ciertas respuestas antes que otras. Claro. Uno también puede hacer lo siguiente, que es algo que vimos que ha pasado, por ejemplo, con la inteligencia artificial de Twitter, hace poco con Grok. Sí. Que modificando ciertos parámetros del modelo ya completado, es decir, ya pasó ese proceso de recolección de datos y de ajuste del modelo, y con el modelo ya completado se le cambian ciertos parámetros para favorecer una u otra respuesta. Entonces tenés un modelo de inteligencia artificial que estaba dando respuestas muy orientadas o con cierto
cierta tendencia a relacionarse con un espectro político de izquierda, y como los dueños de Twitter no son de izquierda, sino son de derecha, le ajustaron para moverle a las respuestas de la inteligencia artificial hacia un espectro político de Claro, derecha. y por sobre todo lo que somos usuarios de Twitter hace mucho tiempo, digamos, vimos como de forma tan grotesca Elon Musk dijo un día, bueno muchachos, vamos a parar esto porque no están dando la respuesta que yo quiero, y el otro día funcionaba ya de otra manera. Claro. O sea, me parece el mejor ejemplo para mostrar que no hay que tener una fe ciega en la inteligencia artificial ni como motor del progreso, porque me suena raro un discurso del siglo XIX, te soy sincero. Sí, obvio, porque como todo es una herramienta y las herramientas hay que saber utilizarlas, ¿verdad? Entonces, si nosotros no sabemos cómo utilizar eso, o si lo utilizamos de forma malintencionada, sirve para la mala intención, justamente. Entonces tenés esas cosas, tenés la programación en sí, que o sea, los que programan pueden meter su cuchara, por así decirlo, en lo que se programa, ¿verdad? Para direccionar esas respuestas. Tenés con qué datos se alimenta ese modelo, y tenés quién controla ese modelo una vez completado y puede ajustar sus parámetros. Y todo esto tiene como marco principal el tema de quién responde por estas respuestas, quién responde por qué pasa con lo que dice este modelo. Claro, ahí eso es lo interesante de abordar. Realmente no vamos a ser responsables porque no conocemos el marco jurídico que tiene Albania, ¿verdad? Pero sí, trasladarlo, ponerle acá en Paraguay, Santiago Peña dice, vamos a tener un ministro de tal cosa, hacemos con IA. Pero la IA termina a la larga replicando lo que quiere el gobierno nomás. ¿Y a quién paga el costo político si no es un ser humano? Claro, por ¿Quién supuesto. paga el costo político? Porque no vas a decir, bueno, vamos a prenderle fuego a la computadora del tipo que programa. No sé, no tiene sentido. Bueno, este debate, por ejemplo, ya se dio cuando empezó a tratarse de implementar la tecnología de conducción automática de vehículos. Es decir, si un vehículo que está conducido por una inteligencia artificial termina atropellando a alguien y matándole, ¿quién es responsable de eso? Mira un poco. Porque nuestra sociedad está estructurada así. Si no existe una responsabilidad sobre un acto, no existe castigo sobre este acto, y este acto entonces está permitido, por más de que vos digas que este acto es malo. Si vos no legislás sobre eso y no responsabilizás sobre eso, puede ser todo lo malo que vos digas, pero nadie paga el costo de eso. Mira, un gran ejemplo que me parece que hay que dar cuando hablamos del, no sé si llamar el choque de dos mundos, el choque del internet con el mundo de carne y hueso, es que justamente internet tiene la característica de que al no estar legislado y demás, y creo que los estados tienen que avanzar porque no pueden haber empresas más poderosas en los estados, pienso en el caso de la Argentina. Por ejemplo, tenés a la gente de Javier Milei, todos en Twitter amenazando, difamando, dando información sobre tu casa, quién sos y demás cosas. Como que no tiene consecuencias, pero cuando llega a la vida real, uno de esos se te cruza por la calle y le meten una trompada, ¿verdad? Como que choca un poco la realidad de un mundo que no tiene consecuencias con el mundo que sí tiene consecuencias, que es el mundo de carne y hueso. Por ejemplo, realmente yo desconozco este debate en particular sobre los autos, porque de hecho ya en países del primer mundo hay autos que se mueven sin conductores, ¿verdad? ¿Qué pasa en serio ahí? En serio, te hago muy genuinamente la pregunta, te hago. ¿Le choca un auto con IA, no está siendo conducido por nadie? ¿Quién paga? ¿El propietario? ¿Cómo es? Bueno, lo que son los costos civiles, imagino que paga el seguro. Sí. ¿Verdad? Ahora, los costos penales de eso son un poco más complejos, porque ahí lo que se fue haciendo hasta ahora es, por ejemplo, un auto de tal compañía ocasiona un accidente, se inicia un proceso de investigación, se inicia
un proceso complejo de averiguaciones de qué salió mal para intuir si hay alguna responsabilidad de alguno de los actores que intervino en el proceso de creación de esa inteligencia artificial. Bueno, es decir, si hay responsabilidad de algún ingeniero por hacer mal su trabajo, si hay responsabilidad de algún empresario tecnológico por saber que existía ese problema y difundirlo. Es decir, se vuelve una cadena investigativa mucho más compleja. Claro, a ver, pero si estamos hablando, por ejemplo, o decir, el programador de tal fábrica de automóviles cometió el error, también quiere decir que, ya viendo, porque no se producen de forma artesanal, se producen de forma industrial, o sea, en serie, toda esa serie también está mal. Sí. O sea, tendrías primero dar de baja todas las series, ver, yo te juro, pienso en un abogado penalista, pienso en mi viejo, por ejemplo, no le iba a hacer una investigación de, bueno, veamos acá quién tuvo la culpa, qué programador, qué algoritmo, qué parte estuvo mal. Claro, porque otra cosa particular, los sistemas judiciales de nuestros países no están preparados para este tipo de realidad, porque este desarrollo tecnológico fue ocultando la cadena de procesos en los que interviene y fue estructurándose dentro de megaestructuras empresariales, y el sistema penal se quedó más o menos en la misma estructura y los poderes que tiene son cada vez más acotados. Ok, entiendo. O sea, entonces, fácticamente llevar a cabo una investigación que establezca culpas y responsabilidades respecto a eso es muchísimo más complejo que establecer la responsabilidad de un conductor. Claro, porque, a ver, y hacemos un círculo ahí. ¿Para qué crear esto si a la larga es un humano que la programa nomás? O sea, si vos, humano, tenés capacidad de decir quiero eliminar la corrupción en licitaciones, hacelo vos. No, claro. O sea, para mí, te soy muy sincero, y puedo estar equivocado, ¿verdad? Pero me parece una manera de derivar costos políticos a otro lado nomás. O sea, yo como presidente hago tal cosa y total culpa de la IA. Claro, no es derivar costos políticos hacia ningún lado, de hecho, es suprimir los costos políticos. Poner un fusible entre medio de vos y los costos políticos que no representa a ninguna persona, es un sistema nomás. Claro. Entonces ahí tenés el tema de la responsabilidad, porque no es lo mismo, por ejemplo, que yo soy ministro de contrataciones públicas, por ejemplo, y tengo un sistema que mandé a hacer, ¿verdad?, como ministro, que el Estado posee, que me da datos y me puede orientar a tomar las decisiones. Pero el que firma la decisión soy yo, y el que asume la responsabilidad por la decisión soy yo. Acá el planteo es otro, acá el planteo de que no exista un ser humano con responsabilidad sobre eso. Entonces se vuelve mucho más complejo esto, porque tenés la ilusión de neutralidad, que es la gran ilusión de la inteligencia artificial, es la ilusión de neutralidad. Claro. Cuando no es neutral ni no lo ha sido nunca. La tecnología es cualquier cosa menos neutral y puramente objetiva, y tenés esa ilusión combinado con el hecho de que te estás deshaciendo de una responsabilidad de Estado, que la va a pagar la inteligencia artificial, que no siente nada, no le repercute en nada. La paga la combo y ya está. Claro, ¿cómo la va a pagar? Y le van a decir, no, hace volar esto de acá. Después de muchas luchas políticas, si consiguen números, van a conseguir sacar esa inteligencia artificial del medio. Y no tiene responsabilidad, nadie tiene responsabilidad penal, nadie tiene responsabilidad civil. Si hay un gran desfalco del Estado, nadie se hace cargo. Mira, posterior a la pandemia, bueno, de hecho ya venía un poquito antes, pero posterior a la pandemia se acrecentó un poco suerte de desconfianza, todo este constructo que implica el tiempo, la contemporaneidad, ¿verdad? Las instituciones educativas, la ciencia, con el tema de las vacunas y demás cosas, la política misma. O sea, hay un descreimiento de todo lo que construyó el ser humano en los últimos 200 años con él. Más o menos, ¿verdad? O sea, avanzaron estos sectores. Hay claramente un avance
de gente anticiencia y demás cosas, etcétera, etcétera. Puede ser justificado, puede ser o no, eso es otra cosa. Lo que quiero preguntarte nomás es, ¿qué crees que tiene que pasar para que se rompa este tecno-optimismo? O sea, tiene que explotar, pero algo. Y no lo sé. Hay que pensar un poco cuáles son las causas de eso y cómo se enfoca el problema. Yo no creo que, como la tecnología no es neutral y es una herramienta al fin y al cabo, tenemos que ver un poco cómo hacemos esa crítica. La herramienta puede ser utilizada para distintas cosas. Si bien es cierto, hay planteamientos que dicen estas inteligencias artificiales están diseñadas y su mejor funcionalidad es en este tipo de cosas que son, esto por ejemplo es bastante, si bien es problemático, es por sí mismo bastante inocuo, por así decirlo, este tema de la inteligencia artificial resolviendo contrataciones. Claro. Es algo que puede tener alguna consecuencia importante, pero por sí mismo no implica demasiado. Ahora, hay ciertas herramientas que se pueden utilizar y que su mejor funcionalidad, por ejemplo, es para el espionaje, para la identificación de objetivos militares y para hacer más eficiente la masacre en zonas de guerra, lo cual es problemático. Ahora, si bien esto es algo que algunas herramientas hacen mejor que otras y hay un sesgo ahí sobre qué herramientas se construyen y cuáles se dejan de promocionar, es cierto que todas estas herramientas pueden utilizarse para, por decirlo así, cosas buenas o cosas provechosas para la humanidad. Entonces, estos lenguajes, estos modelos de lenguaje, perdón, tienen una capacidad para hacer distintas cosas y para, dada una fuente de datos, encontrar ciertos conocimientos implícitos en la fuente de datos que es impresionantemente aprovechable para un montón de usos. Que de hecho tiene sus mejores usos quizás en la medicina. El enfoque de inteligencia artificial en la medicina ha conseguido cosas muy relevantes. El enfoque de la inteligencia artificial puede ayudar en distintas áreas relacionadas a la difusión de información, relacionadas a encontrar ciertas estadísticas ocultas, ciertas correlaciones de datos ocultas que definitivamente nos pueden ayudar a mejorar las cosas. El problema siempre es político. Claro, ¿no? El problema no es que una tecnología sea buena o mala o que estemos a favor o en contra de la tecnología. O sea, el problema es cómo lo usamos. Te pongo el planteamiento. ¿Por qué una perspectiva de un mundo en donde el ser humano deje de hacer tareas y estas tareas sean hechas por la inteligencia, por programas de computadora, por robots, etcétera? ¿Por qué esa perspectiva nos aterra? Porque sabemos que se va a precarizar nuestro trabajo Claro, y demás cosas. Porque no es para facilitarle la vida al ser humano, Sino es para complejizar su vida y precarizar su vida. Claro, sí, a ver. Entonces es la matriz política el problema, no es la tecnología el problema, porque si vos pones en esto, bueno, todo ese fruto del trabajo de la inteligencia artificial va a ser repartido para todos los ciudadanos, entonces los ciudadanos van a tener la perspectiva de trabajar cada vez menos y seguir manteniendo su nivel de vida, nadie va a estar en contra de eso. El problema es que este planteamiento dice, bueno, vas a trabajar menos, por ende vas a ganar menos, por ende vas a estar más precarizado, claro, y vas a caer en la pobreza. Bueno, ahí hay un par de cosas con respecto a las herramientas, ¿verdad? Para hacerlo más sencillo, un cuchillo vos lo puedes utilizar para cortar pan, para abrir una caja y cortar el centescatch o para clavarle en el cuello a alguien y matarle. Claro. Es la herramienta. Con respecto a lo otro, por ejemplo, si uno ve el gran relato hace unos 50 o 60 años, era bueno, en el futuro, como la tecnología va a mejorar, vamos a trabajar menos y vamos a tener más tiempo libre para desarrollar las cuestiones humanas. Lo cual es mentira, porque hoy trabajamos más y tenemos menos tiempo para hacer arte y más cosas. Sí, o sea, no vayan a creer que, de verdad que acá quiero hacer una precisión nomás. Cuando escucho muchas veces, no, la música de estos tiempos, que no sé qué tipo de flauta, sí. La música de estos tiempos es así porque la gente tiene menos tiempo. No se puede sentar a componer lo que se sentaba a componer a otra persona hace 50 años, porque hoy uno para mantener una vida necesita trabajar más y más.
O sea, hay una cuestión ahí también y que muchas veces estamos tan encorsetados en esta cuestión. Hay tanto dominio por parte del mundo tech y demás. Justo acá tengo algo para leer con respecto a eso, que es más fácil pensar en un futuro negativo o que explote todo antes que pensar, ok, podemos hacer que esto sea mejor también. Mira, acá te leo, por ejemplo, lo de Snowden, Edward Snowden. En 2013, a través de filtraciones de Prism, se reveló una cooperación profunda y casi incondicional entre las empresas de Silicon Valley, ¿verdad?, que está en California, donde es la residencia de todas las grandes tecnológicas, y los aparatos de seguridad del Estado norteamericano, en este caso la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional. La gente se dio cuenta de que básicamente cualquier mensaje intercambiado a través de las grandes empresas tecnológicas como Google, Facebook, Microsoft o Apple podía ser fácilmente espiado mediante un acceso directo por la puerta trasera, una forma de vigilancia masiva con pocos precedentes en cuanto a su alcance y omnipresencia, especialmente en estados nominalmente democráticos. Ahora, el cordón umbilical entre el estado de seguridad y Silicon Valley es más visible que nunca. La segunda llegada de Donald Trump no solo favoreció una alianza entre la extrema derecha y las grandes tecnológicas, que hasta no hace tanto muy poco consideraban posible, sino que también brindó la oportunidad para el surgimiento de un nuevo tipo de Estado que apunta a consolidar este original bloque de poder. Podríamos describirlo como el estado profundo de las grandes empresas tecnológicas. Quienes estén interesados en el artículo, googlean el estado profundo de las Big Tech de la revista Jacobin, de los jacobinos de Latinoamérica. Pero Sí, totalmente. Es que ese tipo de estrategias y ese tipo de relación entre lo que es la industria tecnológica y lo que es los sistemas de vigilancia masivos es algo que se ha explorado y ha sido muy fructífero a lo largo de los años. De hecho, incluso Facebook, por ejemplo, inició en cierta manera con ese negocio de vender datos. Ellos dicen, nuestros datos están filtrados para que no identifique personas en específico, ¿verdad? Es decir, no te identifica a vos, Ezequiel Iglesias, pero sabe que hay alguien en Encarnación, Paraguay, visitando esta página, esta página, esta página, esta página, haciendo estas cosas, comentando estas cosas, y para hacer la ingeniería inverso a eso y averiguar qué es Ezequiel Iglesias no es demasiado complejo. claro, Entonces, esos sistemas de vigilancia han sido alimentados por estas grandes industrias que recopilan datos desde hace décadas de manera masiva, y que justamente el tema está en cuáles son las intenciones de eso y cuáles son las posibilidades que hay, porque tienen este tema de que como son empresas privadas, no están sometidas al arbitrio público. Es decir, no es lo mismo que un Estado expresamente lo haga. Una empresa privada no tiene que responder per se por lo que hace. Por eso a mí me gustó mucho lo que se hizo en Brasil, que le metieron una multa y le pusieron límites a Twitter justamente, y creo que Brasil está dando ejemplos de esto. Lo hizo en su momento la Unión Europea, no con tan... Sí, hizo un armado más interesante claramente, pero no con la vehemencia y con la fuerza que lo hizo Brasil, ¿verdad? Que hay que empezar a hablar algo, hay que legislar las redes sociales y hay que legislar todo esto. ¿Por qué? Porque no quiero ni siquiera decir cómo calificar esto, pero las empresas tecnológicas saben más de nosotros de lo que nosotros mismos sabemos sobre nosotros, sí, porque ellos nos tienen totalmente estudiado, acceden a nuestros datos, cada me gusta, cada reacción, cada vez que uno comparte, entraste a esta página. Entonces, ¿qué sucede con eso? Van construyendo un algoritmo, un mundo a tu medida, y nosotros pasamos mucho tiempo en redes sociales, y cuando salimos a la realidad de carne y hueso nos damos cuenta que el mundo no está construido a nuestra medida. Entonces, internamente en cada uno de nosotros choca, ok, yo vivo todo el día encerrado en un mundo que está construido a mi medida. Me muestran los comentarios que yo quiero, porque uno si ve Facebook, por ejemplo,
te muestran los comentarios que son de tu tendencia nomás. O por ejemplo, para ver los comentarios que no son de tu tendencia, tenés que poner a mostrar todos los comentarios. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso te genera algo que es totalmente inhumano, que en una realidad más sencilla, todos somos diferentes y el mundo no está adecuado a vos. Sí, te genera un direccionamiento que puede ser aprovechado con fines bastante peligrosos socialmente. Bastante peligrosos socialmente. De hecho, todas estas son empresas que también trabajan con el Estado en cuestiones militares. Y si alguien te quiere hacer la guerra y sabe de vos más de lo que vos mismo sabes, y sos un blanco fácil. Sí, eso es cierto. Totalmente. Y para graficar un poco quiero graficar un poco eso que dijiste de que estas tecnologías saben más de nosotros que nosotros mismos. Tiene que ver con que, por ejemplo, nosotros sabemos cuando damos like, sabemos lo que comentamos, sabemos lo que decimos en las redes sociales, qué páginas visitamos. Estas páginas saben eso y también saben cosas como, por ejemplo, que nosotros nos conectamos a la misma hora que tal tipo de persona y tenemos patrones de comportamiento parecidos a tal tipo de persona, entonces es probable que tengamos algún tipo de relación social con esa persona. Claro. Entonces, o es probable que tengamos ciertas preferencias o que cierto tipo de mensajes sean más susceptibles de llegar a nosotros que a otras personas. Entonces, esas son cosas que uno no sabe de sí mismo. Claro. Uno no sabe de sí mismo qué tipo de cosas es más susceptible de recibir, con qué tipo de gente uno comparte gustos, comparte hábitos y demás. Entonces son cosas que saben de nosotros que escapan a nuestro propio conocimiento. Así es mi estimado Esteban Cheraniuk. Jodidos los tiempos que nos tocan vivir. Complejos los tiempos que nos tocan vivir, pero justamente hay que ver un poco cuál es el problema dentro de todo. La tecnología puede funcionar, puede ser una herramienta positiva para el cambio, para el progreso. De hecho, muchos países y muchas iniciativas lo hacen, ¿verdad? Pero hay que cuidarse de estas cosas porque no todos los poderes y prácticamente casi ningún poder tiene la intención de mejorarnos la vida, sino tienen la intención de subyugarnos, de hacernos más dependientes, Claro. de precarizarnos. Entonces, estas cosas hay que tenerlas con cuidado y tenemos que plantear eso. No es la tecnología el problema, es la política que hay detrás que utiliza esta herramienta para fines peligrosos socialmente. Para ir cerrando y para compartir nomás a quienes les interese profundizar en el tema además a nivel global, algo que se viene discutiendo en ciertos sectores, más que nada este concepto del tecnofeudalismo. Yo sé que mi amigo por ahí no está de acuerdo, tenemos ahí nuestras diferencias, pero de igual manera tecnología, feudalismo, el sistema feudal, si les interesa podrían googlear esto. Un gran representante de esta corriente, o que explica, mejor dicho, esta corriente es el ex ministro de Economía griego, Yanis Varoufakis. Básicamente representa a los dueños de las grandes tecnológicas como señores feudales en el mundo moderno, a los cuales todos le rendimos tributo. O sea, tienen que saber que cada like, cada compartido, cada comentario, todo le genera dinero a ellos. Nosotros todo el tiempo estamos generándole dinero a gente que simplemente existe. Claro, lo que argumenta Varoufakis, que es la parte interesante de su pensamiento, es que nosotros venimos de un modelo en donde, que es el capitalismo, en donde por ahí el capital se obtiene, o sea, se acumula a través de la explotación de los recursos y de lo que es la producción, por así decirlo, la transformación de los recursos y la explotación de los mismos. Y esto, según la postura que él pone, estas grandes empresas tecnológicas vuelven a un modelo en donde lo que importa es la renta. Entonces, como ellos son propietarios del lugar donde se hacen los negocios,
¿verdad? Por ejemplo, los Facebook Marketplace o los sitios de compras o cosas así, como ellos son los dueños, como Amazon por ejemplo, como ellos son los dueños y ellos tienen la capacidad de cobrarte por estar en ese espacio. Claro. ¿Verdad? Una lógica rentista muy similar al sistema feudal. Así mismo. Entonces, es interesante en ese punto de vista. Hay algunas cuestiones ahí que hay que saber interpretar, porque no es enteramente o sea, no es un sistema feudal, uno podría interpretarlo como una evolución del capitalismo, pero es interesante la analogía. Así mismo. Mi estimado, hemos finalizado nuestra jornada. La verdad que me pareció un tema espectacular. Aún no decidimos el tema para la semana que viene, así que no vamos a anunciar nada. Pero siempre un gusto hablar contigo, mi amigo. No, muchas gracias, Ezequiel. Y la verdad que un gusto hablar sobre temas tecnológicos también, que son esquivos para la mayoría de la gente, pero tenemos que aprender a formarnos y aprender a entender estas cosas. Concuerdo totalmente contigo, mi amigo Esteban Cherañuc. Nosotros nos vamos despidiendo. Esto fue el Observatorio Político. Nosotros nos volvemos a reencontrar el jueves a las 6 de la tarde, como siempre acá por Paraná Medios, la 89.7 FM, y nos siguen también en todas nuestras redes. Ya que hablábamos de tecnofeudalismo, nos siguen en Facebook, Instagram, YouTube y Twitch. Hasta la próxima.